Es uno de los temas que se vienen debatiendo con bastante intensidad, aunque no es lo más importante, por decir entre comillas, de lo que está sucediendo en este momento en el Parlamento, porque allí se está discutiendo también la rendición de cuentas. Pero sí es un tema sumamente importante. Le damos un poquito de contexto, más allá de que hemos estado hablando sobre este tema en las últimas semanas aquí en MBD Noticias. Es un proyecto que reúne otros dos proyectos de ley que habían sido presentados por el Partido Nacional y por Cabildo Abierto, lo unifican en este texto, llega a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, que con un texto que firmaron todos los representantes del oficialismo que integran la coalición. Fue un proyecto que presentó Carmen Aciaín. Esto es algo que en realidad venía ya en boca de muchas personas, porque incluso el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se ha manifestado a favor de este tipo de iniciativas y se le dio un trámite bastante pronto, porque este texto se recibió hace no más de una semana, hace más de una semana, pero hace una semana más o menos, y ya se aprobó y ya pasa a la Cámara de Senadores. Igualmente, en este corto tiempo, en este corto periodo, generó varias polémicas y recibió ahora el texto que se aprobó, recibió dos modificaciones en comparación con el que se presentó en la comisión. Y esas dos modificaciones fueron, por un lado, bueno, esto que generó una polémica bastante grande porque modificaba un artículo que determinaba cuáles eran las razones para quitar la patria potestad. Se había incluido en esas razones, por ejemplo, la causal de femicidio, la violencia de género. Esto lo quitaba dejando únicamente una razón con esa palabra, justamente. Esto fue algo que confesaron haber sido un error humano y fue una de las modificaciones. Otra de las modificaciones que no fue un error humano, pero que sí se integró a partir de escuchar a diferentes personas que se expresaron a partir de esto, sobre todo actores vinculados a lo judicial, fue el límite de patrocinantes, de casos que puede tener un mismo abogado patrocinante. Antes se decía que esto era para todos los abogados patrocinantes, incluidos los defensores públicos. Ahora los defensores públicos quedaron excluidos porque el 90% de los casos de tenencia y estos casos de familia, los defensores de los niños, niñas y adolescentes son defensores públicos. Entonces ahora este límite solo quedó para los abogados que trabajan de forma privada. Decías que el trámite fue bastante rápido, no se recibieron organizaciones sociales, pero sí estuvo ayer, antes de la votación, el directorio de INAU. Sí, estuvo y de hecho, bueno, ya había estado, ya se les había convocado cuando se estaban discutiendo los otros dos proyectos. Ahora viene nuevamente con pero no llega a presentar una postura unánime. No hubo acuerdo en el directorio y de hecho generó también bastante ruido interno porque, bueno, Pablo Abdala, por ejemplo, el presidente del INAU, dijo que este era un proyecto de ley que era un avance legislativo y que iba en consonancia con la protección y con poner en primer lugar el interés superior del niño. Sin embargo, la directora del Frente Amplio dentro del directorio de INAU, Natalia Argencio, tiene una postura muy contraria a esto. Dice que es un proyecto que es regresivo y habla en particular de varios artículos. Vamos a comenzar concentrándonos en el artículo número 4, que lo que dice ella es que no jerarquiza a los derechos del niño. Este artículo es el que explica bueno, cuáles son las cosas que se tienen que dar de alguna manera, cuáles son las situaciones que tienen que estar en orden para que se pueda determinar la tenencia compartida. Cuando termina de enumerarlas, dice: en el caso de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia formulada por parte del progenitor contra el otro, el juez, manteniendo en todo el tiempo las garantías del debido proceso y el principio de inocencia, evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio. Ella pone en cuestión este término, el principio de inocencia. Dice que se pone por encima de otras legislaciones, como por ejemplo el artículo 123 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que señala que también se entiende por maltrato a niños, niños y adolescentes su exposición a violencia basada en género contra sus madres u otras personas que estén a su cargo. Esto significa que la violencia no es únicamente hacia niños, niñas y adolescentes, sino también la exposición a esa violencia. Vamos a ver qué era lo que nos comentaba sobre algunas de estas cuestiones Natalia Argencio. En el derecho de familia debe primar siempre, por sobre todo, el criterio de prevención como mecanismo de protección. Y aquí lo que está poniendo, en la redacción de este artículo, están poniendo el principio de inocencia. Eso es derecho penal.
Entonces, siempre que haya una denuncia de violencia basada en género, se tiene, y una vez que se instalan las medidas cautelares, se tiene que primar, se tiene que trabajar con el criterio de prevención, primando siempre el principio de protección. Los marcos normativos tienen que apelar a proteger a las niñas, niños y adolescentes. No puede quedar condicionado a casos puntuales o a situaciones que puedan llegar a tener un riesgo. No, el juez tiene que tener un marco normativo claro, contundente, y luego, a través, por supuesto, de su sana crítica, va a determinar, ¿verdad?, en base a todo el ordenamiento jurídico, cuál es la situación en la que se encuentra, si es una situación de riesgo o no. El marco normativo que tenemos nosotros hoy respecto a la violencia basada en género y el marco normativo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, siempre quien determina es el juez, pero siempre con el interés superior del niño jerarquizado. Además del artículo 4, ¿qué otro artículo del proyecto de ley genera debate? Bueno, el artículo 3 también genera debate porque señala que el comanda de una manera o mandata a los jueces a privilegiar a este régimen por sobre otros. De alguna manera lo que está determinando es, bueno, el espíritu que tiene este proyecto de ley, que es el de, generar algunas instancias legislativas para que, para determinar la actuación de los jueces. Y esto lo que señalan es que no es un proyecto que, si bien integra determinados términos que tienen que ver con la protección de los derechos de las infancias y las adolescencias, no es un proyecto que tenga en primer lugar esa protección, sino justamente lo que tiene en primera instancia es el privilegio de un régimen de tenencia, ¿no? Eso es una de las cosas que señalan. Otro de los artículos que también generan debate es el que vamos a ver aquí en nuestras espaldas, en realidad un fragmento de ese artículo, que es el artículo 6, que dice que solo por motivos particularmente graves y sobre los cuales existan indicios fundados podrá denegarse el régimen de visitas provisorios solicitado por el progenitor. Y aquí es otra de los conceptos, digamos, de las palabras que están generando debates, como lo decíamos, que esta palabra de privilegiar, esta palabra de principio de inocencia. Bueno, aquí está el de indicios fundados, que es una de las cosas que cuestiona la directora del Frente Amplio, Lili Nau, porque señala que esto lo que hace es en realidad invisibilizar algunos de los relatos de denuncia de violencia que pueden expresar niños, niñas y adolescentes, porque lo pone en un segundo plano frente a otras cuestiones que entran a jugar en los procesos judiciales. Y ella, para poder explicar esto, da un dato muy interesante que tiene que ver con la violencia hacia niños, niñas y adolescentes y cuál es el reconocimiento, el autoconocimiento que tienen estos niños, niñas y adolescentes con respecto a la propia situación en la que están insertos. El INAU y el Uruguay cuenta, a través de los datos que presenta el CIPIAP año tras año, los datos que se presentaron este año presentan más de 7.035 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. El 65% de esos casos, las niñas, niños y adolescentes no se visualizan como víctimas, no se reconocen como víctimas. Y acá, esta ley, con este artículo, no está reconociendo el relato de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia como un indicio. Y eso es realmente preocupante, porque de 7.035 el 65% no se reconoce como víctima. Entonces lo que está haciendo este artículo está silenciando a las niñas, niños y adolescentes. Y eso es un retroceso. Por eso digo que este proyecto de ley tiene artículos que son muy regresivos en el marco de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es preocupante.